Antonio Maestre, una figura mediática que se identifica a menudo como periodista, aunque no pocos cuestionan la validez de ese título, ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el foco de la controversia pública. En esta ocasión, su nombre se ha viralizado debido a un incidente que ha generado un intenso debate tanto en redes sociales como en los círculos políticos. El episodio, que tuvo lugar en plena vía pública, involucró una agresión directa al reportero Vito Quiles, quien fue atacado sin que, según las grabaciones y testimonios disponibles, mediara provocación previa. Durante el altercado, Maestre, en un estado visiblemente exaltado, tomó el micrófono del periodista y lo arrojó violentamente al suelo, un acto que rápidamente desató un torrente de reacciones tanto de condena como de defensa. El revuelo generado por este incidente no se ha limitado al ámbito de los hechos, sino que ha dado paso a una discusión más amplia y profundamente polarizada. Desde determinados sectores ideológicos y mediáticos, se ha manifestado un apoyo explícito o implícito hacia Maestre, argumentando que su conducta, aunque cuestionable, se enmarca dentro de lo que consideran una resistencia legítima contra lo que denominan la ultraderecha fascista. Entre los defensores de esta postura se encuentran voces influyentes como Iñaki López, quien habitualmente dirige programas en La Sexta, emisoras de renombre como la cadena SER y figuras ampliamente conocidas como el presentador Jordi Évole. Estos apoyos han adoptado diversas formas, desde justificaciones directas hasta intentos de minimizar la gravedad del acto, bajo la premisa de que en ciertos contextos extremos la agresión puede interpretarse como una respuesta necesaria para contrarrestar discursos que, desde su perspectiva, resultan inaceptables o dañinos. Este episodio ha puesto en evidencia una profunda división en la percepción pública y en los criterios con los que se evalúan actos de esta naturaleza. Mientras que algunos ven en el comportamiento de Maestre un ejemplo de la intolerancia que algunos sectores denuncian como característica de la polarización política actual, otros consideran que, dadas las circunstancias, su reacción no solo es comprensible, sino también justificable. Este debate ha dejado al descubierto no solo las tensiones ideológicas latentes, sino también la creciente incapacidad para establecer un consenso en torno a los límites de la confrontación pública y los valores que deben regir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Para entender a fondo el contexto de esta controversia y sus implicaciones en la libertad de prensa y expresión en España, es crucial realizar un análisis retrospectivo que permita conectar los eventos actuales con la evolución del panorama mediático y político en las últimas décadas. Este ejercicio no solo resulta relevante para quienes han seguido de cerca los cambios en la democracia española, sino también para las nuevas generaciones que comienzan a interesarse por la política y que pueden no estar familiarizadas con ciertos episodios que han moldeado el clima actual. La hemeroteca, en este sentido, se presenta como una herramienta invaluable para arrojar luz sobre las dinámicas que han llevado al estado actual de polarización y tensión en el debate público. Un ejemplo paradigmático de esta transformación se encuentra en la trayectoria profesional de Jordi Évole, quien hoy en día es ampliamente reconocido por su enfoque mesurado en documentales y entrevistas profundas. Sin embargo, hace más de una década, Évole era conocido como el follonero, un personaje televisivo que se distinguía por su estilo irreverente y provocador, diseñado para incomodar a los poderosos. Durante esa etapa de su carrera, Évole asistía a eventos políticos con una estrategia deliberada: utilizar preguntas incisivas, cargadas de ironía y humor mordaz, para poner en aprietos a los líderes políticos, particularmente aquellos del Partido Popular. Este enfoque, que muchos consideraban refrescante por su audacia, también generó críticas por parte de quienes lo percibían como una forma de confrontación excesiva o incluso agresiva. A través de su personaje, Évole consiguió captar la atención de una audiencia ávida de contenidos que desafiaban las narrativas oficiales, pero su estilo también provocó debates sobre los límites entre el entretenimiento y el periodismo serio. Aunque sus métodos resultaban efectivos para desarmar a sus interlocutores y exponer inconsistencias en sus discursos, también plantearon interrogantes sobre si la provocación era una herramienta legítima dentro del ejercicio periodístico o si corría el riesgo de trivializar debates importantes. Este capítulo en la carrera de Évole sirve como un recordatorio de cómo las dinámicas entre los medios y el poder han evolucionado, marcando un antes y un después en la relación entre el periodismo, la política y la opinión pública en España. Lo curioso de aquella época es que los políticos que ahora son constantemente etiquetados como fascistas por algunos sectores de la izquierda respondían a las provocaciones de una manera que contrasta significativamente con el clima actual. Ante los cuestionamientos incisivos, y en ocasiones, incómodos de figuras como Jordi Évole en su etapa como el follonero, la reacción predominante no era la hostilidad ni el rechazo violento. Por el contrario, esos líderes políticos solían enfrentar las situaciones con calma, mostrando una actitud que combinaba diplomacia y un esfuerzo por apaciguar el momento. Era común que las preguntas punzantes fueran recibidas con una sonrisa, seguidas de respuestas que, aunque a veces elusivas, buscaban mantener la compostura y el respeto hacia el periodista, aun cuando sus intenciones parecían ser incomodarlos. En aquel entonces,
No se rompían micrófonos ni se orquestaban campañas en redes sociales para desacreditar al entrevistador. Más bien, se asumía que este tipo de interrogatorios formaban parte del juego democrático y del necesario escrutinio público al que los líderes deben estar sujetos. Sin embargo, el panorama actual es radicalmente distinto. En la última década, se ha producido un giro preocupante en la forma en que algunos líderes y figuras públicas responden a la crítica y al escrutinio. En lugar de tolerar preguntas incómodas o tratar de defender sus posiciones con argumentos, muchas veces la reacción es de intolerancia abierta, y las críticas, incluso cuando son legítimas, se perciben como ataques personales. Este cambio se ha hecho evidente en casos como el de Vito Quiles, un reportero que ha construido su carrera sobre la base de un periodismo frontal, directo y sin censura. Quiles no evita las preguntas difíciles, ni tampoco las dirige exclusivamente hacia un sector político, algo que debería ser considerado un ejercicio saludable en una democracia madura. Sin embargo, lejos de recibir un trato similar al que en su día se le dio a Évole, Quiles ha enfrentado un entorno hostil marcado por intentos de censura, descalificaciones verbales e incluso agresiones físicas, como la que protagonizó Antonio Maestre. Este cambio refleja no solo una menor tolerancia hacia la crítica, sino también una creciente incapacidad para entender que el periodismo incisivo, aunque incómodo, es una pieza clave para la salud democrática. Si hace una década los políticos asumían que ser cuestionados era parte de su rol como figuras públicas, hoy parecen interpretar las preguntas incómodas como un ataque a su legitimidad. La agresión a Quiles por parte de Maestre no es un caso aislado, sino un síntoma de cómo la política y el debate público se están moviendo hacia un espacio donde la confrontación reemplaza al diálogo, y el respeto por la labor periodística queda relegado frente a la defensa visceral de ideologías. El cambio que estamos presenciando en el clima político y mediático no se limita a ser una simple manifestación de la polarización ideológica creciente, sino que revela una falla estructural más profunda en los cimientos de nuestra democracia. La capacidad de tolerar opiniones divergentes, esencial para cualquier sistema democrático saludable, parece estar debilitándose rápidamente. En lugar de fomentar el debate y el intercambio de ideas, las actitudes predominantes buscan silenciar al adversario, no con argumentos, sino mediante tácticas que van desde la censura hasta la agresión. El reciente ataque a Vito Quiles no es un episodio aislado, sino una pieza más de un preocupante patrón que incluye acciones destinadas a limitar su acceso a espacios clave como el Congreso de los Diputados, lugares donde los periodistas tienen no solo el derecho, sino la responsabilidad de informar. Este clima de hostilidad hacia el ejercicio del periodismo crítico ha sacado a la luz otro problema grave: la doble vara de medir con la que se juzgan estos actos, dependiendo de la ideología de los implicados. En situaciones similares, si el agresor perteneciera a un sector político de derecha, las condenas serían inmediatas y contundentes, con llamados al respeto por los principios democráticos. Sin embargo, en el caso de Antonio Maestre, muchas voces mediáticas y políticas han optado por justificar o relativizar su conducta, argumentando que se trata de una respuesta legítima frente a lo que consideran una amenaza a la democracia. Esta posición plantea serias preguntas sobre la coherencia y la imparcialidad de quienes deberían ser guardianes de los valores democráticos. ¿Qué dice esto sobre el estado actual de nuestra democracia? La normalización de la violencia y la censura, incluso cuando se presentan como herramientas para proteger una causa justa, es un signo alarmante de deterioro. La idea de que el fin justifica los medios parece haberse infiltrado en el discurso público, permitiendo que actos antes considerados inadmisibles encuentren defensores en nombre de un supuesto bien mayor. Sin embargo, este enfoque no solo erosiona los principios democráticos, sino que también establece precedentes peligrosos. ¿Qué detendría a otros de usar las mismas tácticas en el futuro, independientemente de su afiliación ideológica? En una democracia madura, los valores como el respeto, el debate abierto y la libertad de prensa no pueden ser negociables, independientemente de quien los invoque o ataque. Permitir que la violencia o la censura se conviertan en prácticas aceptables, aunque sea en casos excepcionales, sienta las bases para un modelo político y social profundamente tóxico, donde las ideas ya no compiten en igualdad de condiciones, sino que se imponen mediante la fuerza o la exclusión. Este no es solo un desafío para el periodismo, sino un llamado urgente a reevaluar cómo protegemos los principios fundamentales que sustentan nuestra convivencia democrática. En este contexto, Vito Quiles ha emergido, quizá de manera inesperada, como un símbolo de los retos y presiones que enfrentan los periodistas en su intento de cumplir con el deber fundamental de informar y cuestionar al poder. Su estilo directo, marcado por preguntas que incomodan a quienes ocupan posiciones de influencia, representa un ejercicio claro de la libertad de prensa, un componente indispensable para cualquier democracia que aspire a ser robusta y plural. No obstante,
El hecho de que estas preguntas hayan sido recibidas no con respuestas, sino con insultos, intentos de censura e incluso agresiones físicas, expone una preocupante deriva en nuestra política, que parece priorizar la eliminación del disenso antes que el intercambio de ideas. El contraste con la recepción que tenía Jordi Évole en su etapa como el follonero resulta especialmente ilustrativo. Hace una década, aunque su estilo provocador ponía a los políticos en situaciones difíciles, era ampliamente aceptado que responder a esas críticas, incluso si resultaban incómodas, formaba parte de las responsabilidades inherentes a su cargo. Era un reflejo de un entendimiento democrático. El escrutinio público no solo es legítimo, sino necesario. Hoy, en cambio, observamos un cambio alarmante en la forma en que los líderes reaccionan a las críticas. En lugar de enfrentar las preguntas con argumentos o con una actitud de apertura, la estrategia dominante parece ser silenciar al interlocutor, ya sea desacreditándolo públicamente, limitando su acceso a ciertos espacios, o en los casos más extremos, recurriendo a la agresión. Este giro no solo pone en jaque la libertad de prensa, sino que también plantea serias dudas sobre el estado de nuestra democracia. En un sistema verdaderamente democrático, la disidencia no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer el debate y enriquecer la toma de decisiones. Sin embargo, el clima actual sugiere lo contrario, una creciente intolerancia hacia las voces que desafían el statu quo, una tendencia que no solo empobrece el diálogo político, sino que además socava los principios de transparencia y rendición de cuentas. El caso de Vito Quiles, más allá de los detalles individuales, se convierte así en un reflejo de un problema más amplio. La incapacidad de aceptar la crítica, la normalización de la censura y la justificación de las agresiones son síntomas de una democracia en retroceso, donde el valor del diálogo se ve eclipsado por la búsqueda de uniformidad ideológica. En este escenario, garantizar el respeto hacia los periodistas y su labor no es solo una cuestión de proteger una profesión, sino de defender el derecho de la sociedad a estar informada y a participar activamente en la construcción de un futuro democrático. El incidente entre Antonio Maestre y Vito Quiles es una advertencia contundente de que la libertad de prensa no debe ser vista como un derecho garantizado e inmutable. Al contrario, es un principio que requiere una defensa constante, especialmente en un contexto marcado por la creciente polarización y las tensiones políticas. Permitir que un periodista sea objeto de agresión sin que esto conlleve repercusiones significativas no solo pone en peligro a la persona involucrada, sino que envía un mensaje inquietante a toda la sociedad: la crítica no será tolerada. Y quienes se atrevan a ejercer su derecho a cuestionar al poder lo harán enfrentándose a posibles consecuencias personales y profesionales. Este caso no se limita a un altercado puntual entre dos figuras mediáticas, va mucho más allá, convirtiéndose en un símbolo de las dinámicas de poder y control que están configurando nuestra sociedad actual. La agresión a Quiles no solo representa un ataque directo a un periodista, sino también una amenaza implícita a la integridad de la libertad de expresión, un pilar esencial de cualquier democracia. Este episodio sirve como un llamado de atención, recordándonos que la prensa libre no es solo un componente del sistema democrático, sino una de sus principales garantías. Una democracia saludable no puede permitirse el lujo de sofocar las voces críticas, por incómodas que éstas sean, porque al hacerlo pone en riesgo su propia legitimidad. La capacidad de tolerar la crítica, especialmente aquella que desafía al poder establecido, es lo que distingue a una democracia fuerte de un sistema autoritario donde las decisiones se imponen a través de la fuerza o la censura. En este sentido, el episodio protagonizado por Maestre y Quiles debería ser visto como una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el estado de nuestras instituciones y los valores que queremos preservar. Defender a los periodistas que se atreven a cuestionar el statu quo no es solo una cuestión de proteger una profesión, es un acto de protección de la sociedad misma, de su derecho a la información y de su capacidad para exigir responsabilidad a quienes ostentan el poder. En última instancia, este caso nos recuerda que la libertad de prensa es uno de los bastiones de la democracia, y permitir que se debilite, ya sea a través de la violencia, la intimidación o la censura, es abrir la puerta a un futuro donde el poder actúe sin contrapesos. En una sociedad verdaderamente democrática, la crítica no debería ser vista como una amenaza, sino como una herramienta para construir un sistema más justo, transparente y participativo. El respeto hacia la labor periodística no es solo un deber ético, sino una necesidad para garantizar que la democracia no se convierta en una mera ilusión vacía de contenido.